para que tengamos una idea de cómo se va a hacer la presentación de los otros grupos. ¿Les parece? Sí, profe. De acuerdo. Ok. Y la próxima semana que estemos todos, entonces presentan los grupos y les hablo antes de iniciar la clase lo de bacterias que nos quedó faltando. ¿Vale? Entonces voy a arrancar con parasitología. Muy bien. En el tema de parasitología, pues vamos a empezar de aquí en adelante los dos microorganismos que son eucariotes. Ya vimos que empezamos con virus que no están clasificados, los procariotes, que es donde vimos las bacterias. Ahora vamos a ver el grupo de los eucariotes, que como ustedes saben ya son microorganismos un poquito más complejos. ¿Listo? En parasitología, recuerdan que nosotros hemos hablado mucho de los parásitos. ¿En qué contexto hemos hablado de los microorganismos como parásitos? En los virus. En los virus, ¿las bacterias pueden ser parásitos? Sí, también. También, ¿no? También. Entonces, ¿en qué contexto hemos hablado de los microorganismos como parásitos? Cuando son patógenos. Cuando son patógenos y en el contexto hospedero patógeno, ¿cierto? Todos los microorganismos pueden ser parásitos. Pero aquí también vamos a hablar de parásitos, pero no parásitos en el contexto necesariamente o netamente hospedero patógeno, sino como microorganismos. Entonces tenemos que tener como bien separado esas dos cositas. Un parásito, en este caso, puede ser también considerado en el concepto hospedero patógeno o en la interrelación con el huésped como parásito, pero son denominados parásitos. ¿Listo? No todos los parásitos van a ser en el contexto hospedero patógeno parásito. Hay parásitos que también pertenecen a la microbiota y que no van a estar haciendo daño. ¿Sí? ¿Nos queda claro eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, dentro de los parásitos tenemos que dividirlos en dos grandes grupos. Unos que se llaman los protozoos, que son microorganismos como unicelulares, y otros que son los helmintos, que son microorganismos mucho más avanzados y pluricelulares. Y antes de comenzar como a hablar del microorganismo, como siempre, tenemos que ver algunas definiciones que pueden cambiar un poco de lo que hemos visto hasta ahora. Siempre hemos hablado de huésped, en virus, en bacterias hemos hablado de huésped, pero en parásitos, los parásitos son un poco más complejos, como les digo, por todo su proceso, y pueden intervenir en su proceso de reproducción un huésped o varios huéspedes. Y por eso tenemos que definirle el tipo de huéspedes, ¿cierto? Hay huéspedes definitivos, que son aquellos en los cuales el parásito hace todo su ciclo de vida dentro de ese huésped. O a pesar de que tenga como pasos intermedios, finalmente toda la reproducción la hace dentro de ese huésped. Entonces ese huésped es denominado huésped definitivo. Hay otro tipo de huéspedes que son intermediarios, es decir, el parásito comienza en un huésped su proceso, pasa a otro huésped, hace otra parte de su ciclo reproductor ahí y puede volver al huésped anterior. Entonces tiene un huésped intermediario en ese proceso de reproducción. Hay otros huéspedes que son accidentales, ¿sí? Y son accidentales porque pueden estar o no involucrados en ese proceso de reproducción. Sí, y puede hacer una parte de ese ciclo,
o simplemente puede ayudar a transportar ese parásito para que en su huésped final pueda terminar el ciclo. Entonces, ese huésped que interviene en ese ciclo por puro y físico accidente se denomina así, accidental. O sea, no es su rutina llegar hasta allá, pero por alguna desviación en el ciclo puede llegar hasta un huésped. Los parásitos los podemos encontrar por fuera del huésped, ¿listo? Y en este caso no necesariamente hablamos de infección, aunque mucha gente utiliza el término infección, se utiliza más el término infestación. Ejemplos, los piojos. Los piojos son parásitos que están por fuera del huésped. Los ácaros, las pulgas, son parásitos que están siempre por fuera del huésped. Y cuando el parásito está dentro del huésped, estos parásitos que están por fuera del huésped se llaman ectoparásitos. Cuando el parásito está por dentro del huésped, se llama endoparásitos y en esos casos podríamos hablar del proceso de infección como tal. Los endoparásitos pueden ser parásitos obligados también, es decir, hay algunos parásitos que no pueden vivir por fuera de los huéspedes. Trichomonas vaginalis es uno de ellos. Los plasmodium, que son los que causan malaria, son uno de ellos. Son parásitos obligados de manera similar a como los virus. Hay unos parásitos que son facultativos, que son similares a las bacterias facultativas. Recuerdan que tenemos bacterias anaerobias o bacterias aerobias que pueden ser facultativas. Aquí también tenemos parásitos que pueden ser facultativos. Y se denominan facultativos porque pueden ser parásitos que viven de forma libre o que son considerados de vida libre, que pueden estar en el medio ambiente normalmente, pero que pueden producir, por alguna circunstancia, también pueden entrar a un huésped y generar un proceso infeccioso. ¿Listo? Y también tenemos parásitos accidentales, así como tenemos un huésped accidental, pues tenemos ese parásito que llega al huésped accidental como parásito accidental. Cuando nosotros hablamos de la forma de transmisión de los parásitos, pues tenemos que hablar como en dos conceptos diferentes y asociados. ¿De dónde viene el parásito y cómo se transmite el parásito? Cuando la fuente o reservorio de ese parásito es el ser humano, entonces estamos hablando que esa transmisión de hombre a hombre se llama antroponosis. Y cuando estamos hablando de que ese parásito se encuentra en animales y se transmite al hombre, hablamos de zoonosis y ese término lo conocemos ya un poco más. Sin embargo, los parásitos también pueden ser o pueden encontrarse en vectores, los mosquitos, lo vimos en el dengue, por ejemplo, el dengue se puede transmitir a través de vectores, lo conocemos ahí. Aquí hay parásitos como la malaria, que es el plasmodium en distintas especies, que se puede transmitir a través de vectores también. Entonces, estas como son fuentes o reservorios en donde están ubicados estos microorganismos. Normalmente, y lo vimos también con bacterias y con virus, estos microorganismos se pueden transmitir también de forma, las formas de ingreso al huésped pueden ser vía oral fecal. ¿Por qué? Por agua contaminada o alimentos contaminados o por alimentos poco cocidos, y vamos a ver algunos ejemplos acá, o pueden penetrar a través de la piel. ¿Por qué? Por vectores, que también lo mencionamos ahorita, o porque ellos mismos puedan atravesar la piel. Recuerden que si la piel está intacta, es muy difícil que estos microorganismos ingresen. Normalmente pasa en virus y en bacterias. Sin embargo, con estos, los parásitos, hay algunos que sí tienen la capacidad por ellos mismos de atravesar la piel.
También los podemos adquirir por contacto sexual y aquí vienen nuevamente unos parásitos que se llaman las tricomonas vaginales que se transmiten por contacto sexual, pero hay otros como las yardias, las entamoebas que también pueden ser transmitidos por contacto sexual. Transmisión de madre a hijo también se da, por sangre también se da, o la autoinfección, que eso no lo hemos visto en los otros microorganismos, pero que aquí es bastante común y es que por problemas, por ejemplo, de, de mala higiene, ¿sí? Porque muchos de ellos son por vía oral fecal. Entonces, si no hay un buen manejo de la higiene y yo estoy infectada, yo me puedo autoinocular, autoinfectar. Los parásitos, entonces ya habíamos hablado de ciclo de replicación en virus, la replicación en bacterias. Aquí hablamos de ciclo de vida. Los parásitos tienen ciclos de vida. Y esos ciclos de vida se dividen en dos, en directos o indirectos. Directo se llama cuando quiere o está o hace todo su proceso reproductor en un solo huésped, ¿sí? En un huésped definitivo. Y hablamos de indirectos cuando él necesita huéspedes intermediarios en su proceso. ¿Listo? De manera general, los protozoos, como les mencionaba, son unicelulares y normalmente se clasifican con base en sus medios de locomoción y su forma de reproducción. Tenemos los flagelados, las amebas y los cilios. Esos son como los que podemos identificar por medio de sus características de locomoción. Los flagelados, como su nombre los dice, tienen flagelos muy similares a los que pueden tener las bacterias. Sin embargo, ellos tienen membranas adicionales que se llaman unas membranas ondulatorias que les ayudan a su locomoción. Las amebas, por otro lado, son como medio de locomoción. Se habla de que tienen pseudópodos. Tener pseudópodos es que tienen la capacidad como de modificar su protoplasma para generar un movimiento como este que les estoy mostrando y así poderse movilizar. Y los ciliados, como su nombre lo dice, y ya los conocemos, tienen cilios, ¿listo? Tienen cilios distribuidos por toda la estructura de del parásito para esa movilización. En cuanto a la forma de reproducción, podemos hablar de los esporozoos. Los esporozoos son microorganismos que tienen una fase sexual y una fase asexual, ¿sí? Entonces, incluyen en ese proceso de reproducción gametos. Vamos a ver un ejemplo de flagelados. Está la Yardia landia y este ejemplo lo hago con el fin de que podamos tener como una imagen de cómo vamos a hacer las presentaciones de parásitos. Entonces la Yardia landia, que también es conocida como Yardia intestinalis o Yardia duodenalis, es un parásito que causa enfermedades diarreicas agudas. Tienen dos formas, aquí se las muestro en la imagen, una que se llama trofozoito y una que se llama quiste. La forma quística es la forma resistente del parásito, la que es capaz de sobrevivir por fuera del huésped, y la forma trofozoítica es la que ayuda a todo el proceso de replicación dentro del huésped. Esos trofozoitos tienen una forma de perita, como ustedes ven acá, y por la parte inferior tienen un disco suctor que es el que le ayuda a adherirse al epitelio y al hacer ese proceso de adherencia empieza a dañar el epitelio. Y por eso se empieza a generar ese proceso como diarreico. ¿Cómo es el ciclo de vida del parásito? Normalmente él se encuentra en el intestino
haciendo una reproducción por fisión binaria. ¿Listo? Y una vez genere todo ese proceso de reproducción y división, él pasa de quiste, pasa a trofozoito y luego vuelve a enquistarse, y enquistadito es que sale hacia el exterior a través de la materia fecal. ¿Qué pasa cuando hay un proceso de replicación constante por no tratamiento, por ejemplo, del paciente? Él empieza a replicarse demasiado rápido, a multiplicarse demasiado rápido y ya no alcanza a hacer ese proceso de enquistamiento. Entonces, ese proceso de enquistamiento, unos salen quísticos, otros no, empiezan a salir trofozoitos al medio ambiente. Pero recuerden que los trofozoitos no soportan las características del medio ambiente y mueren rápidamente. Un paciente que tenga Yardias puede ser portador asintomático o puede generar diarreas severas y malabsorción. Normalmente el periodo de incubación se dice que es entre 1 y 14 días, pero el promedio son 7 días. Y una vez empieza el proceso, puede durar entre 1 y 3 semanas generando este proceso si no es tratado correctamente. ¿Cuáles son los síntomas? Incluye un defecto de malabsorción. ¿Por qué? Por eso que les decía, esa yardia se adhiere al epitelio y empieza a destruir ese epitelio, lo que genera finalmente un síndrome de malabsorción. ¿Listo? Ese epitelio ya no va a hacer ese proceso de absorción en el intestino, así que va a empezar a generar un proceso de diarrea. Se dice que las diarreas por este microorganismo presentan un olor muy fétido, las heces son muy olorosas y el paciente manifiesta dolor abdominal leve o en algunas veces puede ser como pasajero, pasa rápidamente. ¿Cómo se adquiere el parásito? Ingiriendo los quistes. La forma quística es la que me genera el proceso infeccioso. Entonces el parásito entra a través de ¿qué? Alimentos contaminados o agua contaminada al huésped y aquí empieza todo su proceso. ¿Cómo los diagnosticamos? Para el diagnóstico se utilizan normalmente coloraciones simples, haciendo un montaje directo. Si nosotros vemos acá la imagen, cuando la coloración no está, los parásitos se ven transparentes y uno puede fácilmente no reconocerlos. Por eso siempre se utilizan coloraciones. Coloraciones simples, como les digo, es el montaje directo con una solución de yodo que se llama Lugol. Esa solución de yodo es amarilla y por eso lo que vamos a ver son estos microorganismos teñidos de amarillo. ¿Qué podemos ver normalmente? Los quistes. Recuerden que en algunas ocasiones pueden salir también trofozoitos, pero no es normal que los veamos en materia fecal. Algunas coloraciones especiales, igual que con bacterias que podemos utilizar coloración de Gram, que es una coloración diferencial. Aquí se puede utilizar una coloración tricrómica que permite identificar mucho mejor las estructuras, pero esto no se hace de rutina. De rutina se hace la coloración con Lugol y es a lo que nosotros llamamos el coprológico. Cuando ustedes necesiten identificar parásitos, ustedes van a mandar un coprológico. ¿Qué otras formas podemos utilizar para detectar estos microorganismos? Hay pruebas que me permiten detectar antígenos específicos y esos antígenos los puedo detectar, que ya lo vimos por pruebas diagnósticas, por fluorescencia, por inmunocromatografía y por ELISA, pero la verdad es que son poco utilizados en la práctica clínica. Lo que normalmente utilizamos son las coloraciones simples de yodo o el coprológico. Este también, el que ya lo mencionamos ahorita, es un flagelado que es Trichomonas vaginalis. La Trichomonas vaginalis reside en el tracto genital, tanto masculino como femenino. Este solamente tiene la forma de trofozoito,
no tiene forma quística, lo que implica que no tiene ninguna forma que le permita resistir por fuera del huésped. Tiene que estar en el huésped, es un parásito obligado. Se replica por fisión binaria, igual que la Giardia duodenalis, y el humano ha sido hasta el momento el único huésped como reportado. La transmisión es a través de relaciones sexuales. Pero una característica muy importante y es que el hombre frecuentemente es asintomático. Pocas veces el hombre presenta sintomatología, por lo cual se vuelve un muy buen transmisor, porque como no se da cuenta que la tiene, la puede transmitir muy fácilmente. Las mujeres sí son muy sintomáticas, muy sintomáticas. Las mujeres se presentan con una vaginitis muy fuerte, acompañada de una secreción abundante, lesiones vulvares y cervicales muy violentas cuando no se identifica rápidamente. Puede generar enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Eso qué quiere decir? Que además le duele el abdomen porque se le inflaman los anexos, presenta disuria, o sea, mucha necesidad de ir al baño a orinar, y presenta dolor en el coito que se llama dispareunia. Periodo de incubación entre 5 y 28 días. ¿Cómo lo diagnosticamos? Lo diagnosticamos también a través del examen directo. Se llama el examen de flujo vaginal. Ese examen tiene que tomarse y llevarse rápidamente al laboratorio, porque recuerden que estos microorganismos por fuera del cuerpo humano no sobreviven. Entonces hay que llevarlos rápidamente para que los podamos ver. A veces los colocamos a 37 grados centígrados para tratar de mantener la temperatura corporal. Y ¿cómo se ven? Se ven estos microorganismos moviéndose, una reacción leucocitaria, se ven muchos polimorfonucleares y los parásitos moviéndose por todo el campo. Esta era como la introducción que les quería hacer a la parasitología, una introducción corta. Muy importante tener en cuenta entonces que para las presentaciones vamos a necesitar conocer el ciclo de vida del parásito, qué huéspedes intervienen, cuáles son las formas que presenta ese parásito, tanto del huésped como fuera del huésped, cómo se transmite, cómo llega al huésped para empezar su proceso, cómo se diagnostica, cuáles son las herramientas de diagnóstico que vamos a utilizar para ello. Recomendación en las páginas del CDC, y ustedes lo vieron ahí en las diapositivas, hay un resumen de esos ciclos de vida que son muy bonitos y muy fáciles de seguir. Entonces les recomiendo mucho que busquen en la página del CDC. Profe, voy a buscarles, señor. una pregunta. De pronto, usted no nos podría regalar, pues, que usted, no sé si tenga tiempo de regalarnos, usted realizar una rúbrica acerca de cómo realizar esto y compartirnoslas para nosotros, con base a eso, realizar las exposiciones y el trabajo. Sí, yo les voy a mandar al correo el tema de cada grupo, ¿sí? Con las características o lo que tiene que llevar la exposición. Y además el tiempo que vamos a tener para hacer la exposición. ¿Listo?
para que Bueno, profe, muchas todos gracias. tengamos el concepto de qué es lo que vamos a buscar claramente y tengamos pues el material para ello. Yo lo único que no me meto es en la parte de tratamiento, porque ustedes todavía no han visto fármaco. Entonces no nos metamos en tratamientos por ahora. Pero en estas otras fases sí, porque ya hemos visto y ya se nos hace como más fácil entender que lo que tenemos que saber de un microorganismo es su patogénesis, cómo hace el daño. En este caso, como son ciclos de vida, hablamos de periodos de incubación también, que es muy importante, cómo diagnosticarlo. Pero entonces yo les mando como esos puntos que vamos a tener en cuenta. Inclusive les voy a mandar los de parásitos y los de hongos de una vez, aunque la próxima semana hacemos una introducción a la micología para que los que siguen a exponer de hongos puedan estar. ¿Ya todos me pusieron presente por el chat? No, profe, ya pongo yo también. Listo, porque es importante hoy, como les dije, yo no voy a colocar fallas ni nada de eso, sino es importante para mí tener ese presente en el chat porque quiero que los grupos que comiencen la próxima semana estén o haya sido alguno de ustedes que está acá, puedan comenzar. ¿Listo? Y la próxima semana que hacemos micología y que estemos todos, Dios quiera, podamos seguir con micología. Los grupos ya están armados. Estamos armados. Sino que, por ejemplo, si el grupo de Elsa ya está aquí, entonces yo puedo decir, bueno, el grupo de Elsa puedes poner la próxima semana. Ok. ¿Sí? De pronto hay grupos, no sé, puede que haya un representante de cada grupo acá, o puede que haya algún grupo que no haya nadie y todo el mundo esté en la marcha. Entonces, arranquemos con los que estamos acá. Chicos, ¿alguna duda? Van a haber entonces presentaciones de las temáticas que usted nos va a dar, ¿no? ¿O cómo es ahí? Camilo, no te entendí, qué pena, ¿me repites? O sea, los temas que vamos a exponer nos los van a dar, los va a dar su merced o quién los va a dar. Yo se los doy, yo se los designo. Yo les voy Listo, a mandar profe. el listado con los grupos y quiénes qué, quiénes son de ese grupo y qué microorganismo van a exponer, tanto para hongos como para parásitos. Listo, profe. Correcto. Y el tiempo también les mando menos. Van a organizar esta presentación para tanto tiempo. ¿Listo? Listos. Bueno, chicos. ¿Y usted cuándo estaría enviando el listado? Hoy. Vale, profe, muchas gracias. Perfecto. Sí, Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. Estoy antes de desconectarme, estoy tratando de encontrar el link del CDC donde está lo de parasitología. Para